¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos arrancando, los voy a ir esperando para este taller que vamos a tener, que vamos a llevar adelante. Bien, vamos a ir esperando que se vayan conectando para poder trabajar durante más o menos estas 2 horas. Vamos a ir esperando que la gente se vaya sumando. Espero que anden bien del otro lado. Para la gente que nos va a ver después, que me avisaron que hoy no podían estar, así que tranquilos que esto queda grabado para que se pueda trabajar. Y para quienes lo van a escuchar hoy, no solo que lo puedan ver y trabajar ahora, sino que lo pueden escuchar las veces que ustedes quieran. Después lo voy a descargar y lo voy a subir a YouTube para que también les quede ahí. Este va a ser un lindo momento previo a la fecha del Día del Padre, donde vamos a empezar a trabajar y a mover un poquito estas energías que muchas veces están tan bloqueadas por un montón de información que tenemos o que creíamos tener dentro nuestro y a veces no nos permiten conectar desde el amor, desde la fluidez, sino que nos hacen estar enojados, con ira, con resentimiento. Bueno, estas cosas que nos suceden a los seres humanos cuando no logramos comprender qué es lo que está sucediendo. Así que bueno, vamos a esperar un ratito para que se vayan conectando. Ya son las 20 horas, así que bueno, vamos a esperar un ratito y ya vamos a arrancar. Les pido que tengan un poquito de agua a mano, que estén en un espacio cómodo en lo posible, que no sean interrumpidos. Yo sé que a veces, sobre todo esta hora, por ahí es un poquito complicado, porque la casa generalmente está bastante movida, pero bueno, vamos a intentar estar un ratito conectados acá. Les cuento un poco a los que están y a los que después me van a escuchar cómo surgió esta idea del taller. Bien, primero que se lo quiero dedicar a alguien que para mí fue y es súper importante, que hace poquito pasó a otro plano, que digamos es mi tío, pero para mí son esos vínculos que son tan profundos y para mí ha sido un gran aprendizaje, un gran movimiento, así que esto se lo dedico a él porque es uno de los inspiradores para que este taller esté en vivo. Hola Vivi, ¿cómo estás? Así que bueno, primero se lo quiero dedicar a él antes que nada por su existencia, por formar parte de mi árbol, por todo el amor que siempre me dio, por todo su cariño, por sus palabras justas, por su silencio, por su mirada y obviamente descansar, digamos, agradecer y pedir bueno, que siga su camino y que esté en paz, claramente. Así que bueno, una vez dicho esto, voy a contarles un poquito que más allá de que él fue mi inspirador, ya hacía rato que estaba pensando en qué podía compartir con ustedes, porque había empezado a recordar que mi primer compartir había sido sobre la herida, ¿no? Nuestra herida infantil. Y entonces, bueno, cuando dije, ¿qué otra cosa podría compartir, no? Porque compartí esa vez y después fue como que me trabé, me quedé y no podía compartir. Claramente tenía que ver con que yo tenía que procesar y digerir un montón de cosas que no estaba lista para poder compartir. Y bueno, pero hoy me siento totalmente lista y procesado y masticado esto y lista para que aparezca lo que deba aparecer, ¿no? Que a veces ese es otro punto, que no estamos preparados para lo que va a venir y entonces tampoco podemos avanzar. Y en eso estaba el taller de Camino a la Abundancia en marcha y digo, bueno, uno se siente abundante, trabaja con otras personas sobre la abundancia y de repente digo, uno está como esperando, ¿no? ¿Y qué damos? Y entonces ahí dije, bueno, es momento de compartir y se acercaba el Día del Padre, bueno, y había sucedido esto y dije, bueno, este es el momento para poder compartir y expandir y poder contarles un poquito. Claramente que en 2 horas los talleres que yo llevo a cabo son durante un mes, ¿no? Donde dejan herramientas para que puedan trabajar durante todo ese tiempo y podemos consultarnos. Hola Jackie, querida.
¿Cómo estás? Siempre presente en mí. Eh, Bien, entonces imagínense que hoy vamos a trabajar solo 2 horas de ese taller que dura 30 días, que trabajamos con actividades durante toda la semana, así que lo que hice fue comprimir todo lo que más podía, contándoles un poquito más o menos de cómo nos componemos los seres humanos, ¿no? De cómo venimos a vivir esta experiencia y contarles un poquito. Claramente que dejo abierto acá la posibilidad de que me pregunten todo lo que quieran. Vamos a ir arrancando. Como primer medida, les quiero decir que para poder comprender esta información, lo primero que tenemos que hacer es estar en el presente, en el aquí, en el ahora y en un estado de no ego. ¿Qué quiere decir? Libre de juicios. Me permito escuchar. Y después veo qué me va sucediendo. Y eso que me va sucediendo lo voy registrando, no solo en el cuerpo, ¿sí? Sino eso que puedo decir y que a ustedes les va a molestar o les va a irritar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí está mi ego, está mi personaje presente. Entonces es una manera de poder conectar con eso y saber por dónde debo ir, ¿no? Entonces, este taller lo que tenemos que hacer para poder conectar es poder estar en ese estado, en el aquí, en el ahora, en lo que estoy escuchando, en ese estado de no ego, para poder conectar, para poder trabajar y profundizar en este vínculo. Claramente que la finalidad del taller es que se empiecen a mover cosas internas y dejen a la luz cosas que yo sé que debo ir trabajando después de manera individual y particular. Primero, es importante saber cómo llegamos a vivir esta experiencia física, ¿no? Porque si no, de repente creemos que solamente somos este cuerpo y tenemos que comenzar a tener mayor conciencia de todo esto. Por eso, antes de comenzar, vamos a pedir la protección, ¿sí? de este espacio a todos los seres de luz, para poder trabajar con amor, tranquilidad y para poder ser canal y conectar con toda esa información que siempre está disponible. Dicho esto, es importante saber que existe una conciencia superior a nosotros, de la cual nos desprendemos, que ahí está nuestra esencia, ¿sí? Esa esencia que tiene que venir a conectar porque va a querer experimentar en todos los niveles. Como quiere experimentar en todos los niveles, va a necesitar de diferentes elementos para poder experimentar. Entre eso, experimentar en este plano físico. Para poder experimentar en este plano físico va a necesitar de algo, ¿no? ¿De qué va a necesitar? Del alma que pueda venir a conectar, ¿no? Y esta alma, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar un envase. ¿Cuál es este envase? Este, que estamos tocando acá, que todos tenemos, ¿sí? Entonces, tenemos una conciencia superior. Esa conciencia superior desprende la esencia. Esa esencia que viene a experimentar necesita del alma y a su vez ese alma necesita de este cuerpo. De este cuerpo que es el que puede sostenerse en el plano físico, que es importante, es muy importante nuestro cuerpo. A medida, todo es importante, pero quiero decir, si venimos a vivir esta experiencia física, ¿qué es lo que nos permite vivir esta experiencia física? Es nuestro cuerpo, ¿sí? Obviamente que todo lo otro también, porque si no, no sería posible. Pero este cuerpo tiene muchísima información. Si nosotros aprendiéramos a registrar y a escuchar lo que el cuerpo nos está diciendo, podríamos estar en mayor contacto, ¿sí? Con toda la información que está adentro nuestro, solo que no la pudimos registrar. Entonces, este cuerpo también tiene de un elemento muy poderoso, que aliado con el alma podrían llegar a tener una gran experiencia, que es la mente. Pero, ¿qué sucede con la mente? La mente es como un arma de doble filo, ¿sí? Porque al momento de experimentar, esta mente no solamente tiene que aliarse con el alma, sino que tiene una información que viene heredada, que muchas veces es la que prevalece sobre todas las otras informaciones. ¿Por qué arranco con esto? Porque es importante saber el origen, desde dónde venimos a poder vivir esta experiencia. Entonces, nosotros tenemos esa información y está nuestra mente, que nuestra mente va a estar cargada doblemente por información. ¿Por qué? Porque es por lo que veo, por repetición en esta experiencia física o lo que me toca por herencia.
Porque otra cosa muy importante, nosotros renegamos de nuestra madre, nuestro padre, abuelos, bisabuelos, decimos este árbol, este bendito clan. Pero si no existieran ellos, no podríamos existir nosotros, ¿sí? Entonces, poder conectar con esa información y verla de manera neutra, saber que la venimos a experimentar, pero que también la podemos trascender, es un gran punto, ¿sí? Entonces nosotros conectamos con toda esa información que tenemos en nuestro interior. Y nuestra mente, cuando puede aliarse con el alma, va a tener una experiencia, por decirlo de alguna manera, como más limpia. ¿Por qué? Porque realmente va a poder conectar con lo que viene a experimentar. Pero ¿qué sucede? Nosotros nos vamos a gestar en un determinado lugar, ¿no? ¿Qué quiere decir? En un espacio físico, en un determinado país, con determinadas creencias, en un determinado árbol, ¿sí? Y que tenemos que saber ese árbol cómo interpretó cada cosa. Porque nosotros muchas veces hacemos juicio de cada una de las acciones que vivimos en nuestra vida, obviamente juicios que fueron, digamos, incorporados desde nuestro árbol, pero a la vez fueron incorporados de manera social, cultural, ¿no? Pero no sabemos qué le sucedió, no sé, a mi madre al momento de accionar, cuál había sido su interpretación, qué fue lo que ella creyó que estaba haciendo y desde dónde lo estaba haciendo. Entonces, para eso tengo que empezar a recopilar información, ¿sí? Entonces, hasta acá hablamos de la conciencia superior, de la esencia que se desprende para poder vivir esta experiencia física, que necesita del alma, a la vez que tiene la mente y tiene el cuerpo. Este cuerpo tiene un sistema energético, que también es lo que lo sostiene internamente. Tal vez alguna vez habrán escuchado acerca de los chakras, que es nuestro sistema energético, que generalmente se hablan de 7, son más, pero se hablan de 7, ¿sí? Esto para que ustedes vayan viendo de cómo estamos compuestos y de por qué muchas veces, si trabajamos solamente una parte, no vamos a poder tener una transformación real. Porque si solo trabajamos en un plano y de repente tenemos tantos planos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que está faltando trabajar con el resto de los planos. Por eso, la mente es una de las más importantes para mí, desde mi criterio y desde mi experiencia. ¿Por qué? Porque cuando yo logro limpiar mi mente de la caca mental, que era la que hablaba hoy en ese texto que subí, ¿no? Esta caca mental que tenemos y que es la que nos hace hacer juicios, tener mala mirada sobre el otro, tener mala mirada sobre nosotros, ¿sí? No sentirnos merecedores, no sentirnos amados y demás, ¿sí? Es lo que no nos permite tener una real conexión con el alma y ahí comienzan las experiencias de depresión, tristeza, malestar, ¿sí? Estando separada del ser, de la abundancia, de todo lo que soy en realidad, ¿no? Y ojo que cuando hablo de abundancia no solamente estoy hablando de dinero. Nosotros obviamente que lo primero que vamos cuando hablamos de abundancia sentimos que es el dinero, pero el dinero es algo, es un medio físico que nos permite experimentar en este mundo, pero es solo un medio, ¿sí? Para que ese dinero pueda llegar, yo tengo que experimentar y tengo que sentirme abundante previamente. Obviamente, vuelvo a decir, acá estamos como muy comprimidos con la información para que ustedes más o menos puedan tener un pantallazo general y puedan comprender. Entonces, este cuerpo sería el envase externo que necesita el alma para poder habitar y nuestro sistema energético sería el envase interno que carga la energía. Por eso a veces decimos que están bloqueados y demás, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a las emociones, de acuerdo a lo que interpretamos que estaba sucediendo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuántas interpretaciones va a haber? Va a haber tanta cantidad de interpretaciones como seres humanos hay en este mundo. ¿Por qué? Porque yo lo voy a interpretar de acuerdo a mis ojos y de acuerdo a mi propia mirada, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber que todos nuestros planos son importantes, pero si yo obviamente como buena maestra tengo todo anotadito para no olvidarme de decir nada. Esto forma parte de mí para estar segura de todo lo que quiero decir y no olvidarme de todo lo que consideré importante. Entonces, si yo trabajo todos mis planos, voy a poder conectar con cada una de las cosas que estoy sintiendo y que estoy viviendo, ¿sí? O sea, cuanto más logro tener libre mi mente, menos mi cuerpo va a tener para informarme, ¿sí?
Y entonces más voy a poder conectar de manera armónica con mi sistema energético y a la vez voy a poder conectar con toda la información de mi alma con eso que vino a vivir. ¿Sí? Vuelvo a decir, esto es súper resumido para que ustedes más o menos puedan comprender. Entonces, ¿en qué lo invito a trabajar a ustedes hoy? Sobre todo, a poder trabajar con toda esa información que está dentro de nuestra mente, que es la que no nos está permitiendo conectar desde otro lugar. ¿Sí? Y nos hace tomar decisiones sin ser conscientes, porque en realidad cuando la mente funciona solo desde el plano de la herencia, en realidad lo único que hacemos es decidir en base a patrones. Recuerden que la mente está influenciada por todo lo que es nuestra herencia. Va a haber ciclos, va a haber dobles, va a haber imitación y entonces en base a todo eso va a funcionar. Va a funcionar a cómo voy a ser madre, a cómo voy a ser padre, a cómo voy a ser hijo, a cómo voy a ser hermano, ¿no? Entonces la herencia repercute en absolutamente todas mis funciones, ¿sí? ¿De qué manera? Vamos a ir a comprender ahora. Comprendimos la totalidad de todos los planos de los cuales estamos conectados. No sé si hasta acá venimos bien, alguno me quiere hacer alguna pregunta. Sé que a lo mejor voy un poquito rápido, pero tenemos un tiempo un poco cortito. Lo que podemos hacer después es, si a alguno le va interesando, que profundicen algo, me lo dicen y puedo preparar un taller más específico aún acerca de ese tema y puedo ir subiéndolo acá y haciéndolo acá con ustedes. Bien. Entonces, esa es nuestra composición general, ¿no? De cómo estamos compuestos nosotros los seres humanos. Pero ahora vamos a ver por qué nuestra mente interpretó algo que no era. ¿Desde dónde saca esa información? Nosotros recordemos que somos mamíferos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un automático, ¿no? Un programa que está dentro de nuestra mente. La mayor parte de la información está guardado en nuestro cerebro primitivo, que es este que está acá, atrás del huequito, donde tiene toda la información de supervivencia, ¿no? De cómo funcionar a través de la biología. Eso, si ustedes lo pueden observar, no nos pasa solo a nosotros, sino pasa con todas las especies, no necesariamente los mamíferos, sino con todas las especies. Yo generalmente pongo ejemplo a los mamíferos porque primero, son los que más están en casa, ¿no? Los que más vemos perros, vemos gatos, ¿no? Y podemos ver cómo funcionan. Y entonces ellos se manejan a través del instinto, ahí no hay juicio, ahí no hay absolutamente nada, hay solo instinto. Nosotros claramente, por una composición de nuestro cerebro, información que tenemos en la parte frontal de nuestro cerebro, no nos permite actuar solo por el instinto, ¿no? Nosotros tenemos como un componente más. Pero ¿qué sucede? La biología dice que las cosas deberían ser de una determinada manera. Entonces, mi interpretación va a ser en base a esa información biológica que me dijo cómo debería haber sido y no fue. ¿Qué sucede? Acá vamos a tener que hacer un paréntesis para poder comprender qué información es la que se me dice desde la biología. Porque si no sabemos cómo la biología dice que debería haber sido, no vamos a saber por qué nuestra mente comprendió y creyó que eso que mi papá o mi mamá estaba haciendo o mis abuelos estaban haciendo estaba mal, ¿sí? Entonces, la biología, ¿qué nos va a decir? Que mamá y papá tienen determinadas funciones, ¿sí? ¿Para qué? Para conmigo. Entonces, ¿cuál es la función de mamá? Aunque este taller sea para trabajar el vínculo con papá, es importante comprender la función de mamá. ¿Por qué? Porque a papá lo vamos a tomar a través de mamá. ¿Qué quiero decir con esto? El discurso materno es uno de los discursos más fuertes que tenemos. Discurso de mamá biológica o de aquella que cumplió el rol maternal, ¿sí? Porque los seres humanos, como estamos preparados para sobrevivir, recordemos que siempre vamos a buscar la supervivencia. Y entonces en eso vamos a ir buscando con quién identificarnos, porque es la manera que comprendimos que vamos a sobrevivir, ¿sí? Entonces,
de acuerdo a lo que mamá fue diciendo con papá, que acá los voy a ir invitando que a medida que yo vaya diciendo, ustedes vayan recordando qué información tienen acerca de lo que era ser papá o lo que era ser mamá o qué cosas decía mamá de su rol y del rol de papá o qué cosas decía de su padre y de su madre o qué cosas opinaba de el papá de su pareja o de la mamá de su pareja. Ahí hay muchísima información y no les estoy pidiendo que se vayan mucho más arriba, simplemente prestar atención a ese discurso materno y ahí ya aparece una gran información, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que o por repetición o por herencia vamos a actuar de una determinada manera. ¿Pero por qué? Porque se hizo una interpretación de lo que debería haber sido y no fue. Nosotros los seres humanos somos seres biológicos, obviamente, por eso tenemos este cuerpo físico que podemos ver y tocar, que nace inmaduro. ¿Por qué? Porque un bebé necesitaría, para poder salir del canal de parto, para poder estar maduro, necesitaría ser como un bebé de 9 meses, ¿no? Como un bebé de 9 meses, ya fuera de la panza. Obviamente nuestro canal de parto no está preparado para eso y entonces la biología, sabiamente, ¿qué hace? Nos saca a nosotros de manera inmadura, ¿sí? ¿Para qué? Obviamente para que este bebé pueda nacer en condiciones óptimas. ¿Qué sucede? Este bebé después debería tener al menos 9 meses las mismas condiciones que tuvo en la panza. Esto lo dice la biología, lo que necesitarían los seres humanos como condiciones óptimas para poder sobrevivir, ¿sí? ¿Qué sucede? Como esta mamá está cargada de una información determinada, no puede responder a la información biológica. Como no puede responder a la información biológica, ese bebé lo más probable es que no pueda estar en contacto permanente, en cuerpo permanente, con mamá por lo menos hasta los 9 meses. ¿Sí? Por lo menos, hasta los 9 meses. Obviamente que esto es mucho más extenso. ¿Por qué? Porque los 3 primeros años de un niño son importantes. Si los queremos, los podemos extender hasta los 7, donde vamos a compartir un montón de cosas a nivel energético, a nivel emocional, ¿no? Y para la biodecodificación, recién a los 13 años comenzamos a vivir nuestra propia experiencia. Así que imagínense qué importante es poder generar un vínculo seguro y de apego con estos padres. ¿Qué sucede? Estamos tan cargados de información, de la herencia, de lo que fue, de lo que nos dijeron que debería ser, que nos separamos cada vez más de estos seres. Entonces, lo más probable es que un bebé al mes de haber nacido, ya mamá se haya ido a trabajar, papá también esté en la suya, donde este bebé pase de estar con la niñera o en una guardería, ¿no? Y ojo que esto no va con juicio, simplemente estoy diciendo lo que sucede, lo que me sucedió a mí también como madre. ¿Qué pasa? Simplemente es que no estamos preparados emocionalmente para estar en contacto con ese niño. Y así mamá se quede todo el día en casa, tampoco está preparada emocionalmente para estar en contacto conmigo. Imagínense que estamos hablando de un contacto al menos de 9 meses de manera permanente, ¿sí? Si ustedes conocen alguna madre que ha podido tener un contacto permanente con esa criatura, me lo cuentan. Es muy difícil, sobre todo ¿por qué? Porque un bebé no se puede criar solo. Nunca se puede criar solo, que es algo que el sistema nos ha hecho creer a través de los años. ¿Por qué? Porque acá viene el rol de papá, que es un rol muy importante, donde muchas veces se le asignó solo un rol, que era el sostén económico de la casa, que tampoco es obligación del padre. Estamos hablando desde la biología, ¿no? De lo que nuestro cerebro registró que debería haber sido, ¿sí? Entonces, vamos a pensar en esto. Mamá tiene que hacerse cargo del bebé, lo debe sostener, debe estar con él, en contacto con 9 meses, porque eso informa la biología que debe ser, para que el cerebro se desarrolle de manera adecuada, para que el bebé pueda tener un desarrollo emocional adecuado, ¿no? Al menos 9 meses. Y entonces mamá
debería estar tranquila, debería estar cómoda para poder estar en contacto con ese niño o esa niña, para poder fusionarse, para poder compartir, para poder dar el pecho, para poder llevar el ritmo de ese niño, que es lo primero que está necesitando, el contacto directo. ¿Qué sucede? Papá debería ser uno de los componentes fundamentales para que mamá se sienta tranquila, que mamá se sienta emocionalmente segura como para que pueda estar fusionándose y en contacto permanente, ¿sí?, con ese bebé. ¿Qué no sucede? Papá sigue siendo un niño en búsqueda de amor y de reconocimiento y mamá sigue siendo una niña que no sabe qué hacer con eso que le está sucediendo. Y entonces acá vienen donde volvemos a crear heridas emocionales que ya de por sí venimos a experimentar y traemos, pero obviamente que con toda esta creencia lo único que hacemos es separarnos cada vez más de ese ser, ¿sí? Y ese ser va teniendo su herida cada vez más grande, porque no es lo mismo poder fusionar con mamá, estar durante esos 9 meses que me pide al menos la biología y la contención de papá desde el amor, ¿sí?, que encontrar una mamá y un papá que huyen porque en realidad no pueden sostener ese espacio. Recuerdo una conversación que siempre la cuento para que ustedes vean, ¿no?, desde dónde están accionando. Yo tenía una consultante que me vino a decir, bueno, pero vos me estás diciendo que yo tengo que dejar de trabajar. No, yo no digo eso, no digo que una madre no pueda trabajar, ¿no?, porque mamá puede tener puesta algo de su libido en el trabajo y después llegar súper conectada con ese bebé. Ahora, si mamá se va de casa porque no soporta estar en casa, por el contexto, por papá, por ese hijo, ¿sí?, y en realidad el trabajo es un escape, ahí yo no estoy pudiendo estar conectada con ese niño, ni con la maternidad, ni con todo lo que está sucediendo, ¿sí? Que la gran mayoría de los seres humanos, porque no voy a generalizar, pero la gran mayoría crecimos en esos contextos, así mamá haya estado 24 horas conmigo. ¿Por qué? Porque mamá no podía ser consciente de sus propias heridas y entonces nos estaba pidiendo a nosotros algo que nosotros no le podíamos dar, ¿sí? ¿Cómo saber esto, no? ¿Cómo saber si se dio así o si no se dio así? Si realmente yo tuve una fusión con mamá desde el amor o no. Voy a mirar mis relaciones de mi alrededor, sea amigos, sea pareja, sea con mamá y papá, sea con hermanos. Siempre tenemos relaciones para mirar. Mirar a sobrinos, mirar a niños pequeños, ¿qué digo de los padres de esos niños? ¿Sí? Y entonces ahí comenzamos a observar si realmente yo tengo heridas abiertas, ¿sí? Que voy a dejar abierto y dejar en suspenso, como decir, bueno, no vamos a hablar de una totalidad, pero vamos a decir la gran mayoría y voy a dejar que ustedes sean sus propios evaluadores, ¿no? Si de repente yo me encuentro pidiéndole a mi pareja que haga cosas por mí, me encuentro pidiéndole a mis hijos que hagan cosas por mí, si estoy pidiendo en el afuera que alguien me reconozca o me vea por lo que hago, ¿sí? Si estoy pidiendo que alguien me dé porque tiene la obligación de hacerlo. Esas cosas lo único que dejan claro es que yo tengo una herida sin sanar. ¿Por qué? Porque son experiencias que venimos a experimentar. Que si papá y mamá estuvieran abiertos y a disposición para acompañarnos, esa herida no se prolongaría ni se alimentaría. Ese dolor no se transformaría en un gran sufrimiento, ¿sí? ¿Qué sucede? Al no estar, digamos, conectados con padres adultos, sino que estamos conectados con padres niños que están todo el tiempo esperando que esos niños se adapten a sus propias necesidades, ¿sí? ¿Qué sucede? Estos niños aumentan su herida y cada vez es más grande. Entonces, nosotros debemos ser conscientes que nuestros hijos, obviamente, se van a pulir y se van a moldar de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque todos lo hicimos, porque todos nos amoldamos a las necesidades de mamá y papá, porque hay algo que ningún ser humano quiere, que es perder el amor de mamá y el amor de papá.
Ninguno, no existe un ser humano sobre la tierra, y esto sí lo puedo afirmar, que desee perder el amor de mamá o el amor de papá. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a estar todo el tiempo intentando complacerlos de diferentes maneras. Entonces, acá viene donde tenemos dos maneras de accionar. O duplicamos o reparamos. Duplicar, ¿qué significa? Voy a tener exactamente la misma vida que tuvo mamá o que tuvo papá, depende con quién me identifique, ¿sí? Y reparar, ¿qué va a hacer? Me voy a polarizar, voy a hacer todo lo contrario, todo eso que no quería de mamá, voy a hacer todo lo contrario y voy a decir, no, porque mi mamá hacía esto y yo hago esto. ¿Es diferente? No, la base emocional es exactamente la misma, no hay diferencia. Acá no hay diferencia. Tanto repetir o polarizarnos, que es hacer todo lo contrario, que aquí aparecería la ovejita negra, que siempre como levantamos una bandera de la ovejita negra, pero en realidad la oveja negra lo único que hace es mostrar la sombra que está escondida de mamá, de papá o del clan, ¿sí? Eso que no se quiere ver. Y en definitiva es lo mismo. ¿Por qué? Porque también lo hacemos desde el dolor. No funciona desde el amor. Cada vez que yo hago en alguna acción para oponerme a, no es desde el amor. Y entonces hay algo a sanar. Cada vez que yo señalo en el dedo y hago juicio acerca de mamá, tengo que sanarlo en mí. Si yo hago juicio con respecto a papá, tengo que sanarlo en mí. Siempre que hago un juicio hacia el otro, siempre que la acción del otro me hace perder la paz, me está mostrando algo que hay adentro mío. ¿Sí? Entonces, tenemos que empezar a prestar atención de cuáles son esos juicios que yo estoy emitiendo. Y ahí es cuando viene, tenemos que dejar la verdad a la luz. ¿Queremos sanar realmente? ¿Queremos que nuestra vida se transforme y cambie? Bueno, acá está, dejemos la verdad a la luz. Dejar la verdad a la luz implica reconocer todo eso que estoy señalando en el afuera, todo eso que estoy criticando en el afuera, todo eso que estoy observando con determinados ojos. ¿Sí? Es como lo bueno, lo que veo bueno en el otro es lo que realmente está en mí. Y tal vez hasta está escondido y no me animo, pero está en mí. ¿Sí? No me animo a reconocerlo o a decirlo. Entonces, siempre tenemos que empezar a observar la verdad para poder pasar a la acción. Pero si no reconozco la verdad y sigo mintiendo o poniéndome velos uno atrás de otro y sigo creyendo que mamá me hizo determinadas cosas a propósito o que papá me hizo determinadas cosas a propósito, en realidad esa relación no la voy a poder sanar y entonces ¿qué hago? La voy a perpetuar. Lo que no puedo sanar lo voy a perpetuar en el tiempo. Si yo logro sanar, eso se va a cortar. ¿Qué quiere decir? Que voy a lograr que eso se trascienda, esa experiencia que venimos a vivir. Ponemos verdad, la comprendemos, accionamos diferente, la trascendemos. Tenemos que reprogramar nuestra mente. Esa información que fue tomada, ¿sí? De una determinada manera, a través de una herencia o a través de observar a ese otro. Porque muchas veces lo que hacemos es decir a los que están en este camino, ¿no? Que a lo mejor tienen un poco más de información, dicen, no, pero yo no soy mi doble, ni por fecha ni por nombre. Y entonces no tengo nada. Pero si yo soy extensión de mamá, yo estuve en el vientre de mamá, compartí el mismo cordón energético, no sé, estuve observándola al menos durante 15 años. Vamos a poner 15 años, generalmente es más, pero estuve observándola durante 15 años. ¿En base a qué modelo voy a estar viendo el mundo? ¿Qué ojos? El modelo que me dio mamá y papá. Pero sobre todo mamá, recordemos que tomamos a papá a través de mamá. O sea, de acuerdo a lo que mamá dijo que papá era, es como lo voy a observar. Si mamá vivía quejándose de papá, si mamá decía que no servía para nada, si mamá estaba quejándose de las acciones de papá, observemos hoy cómo miramos a los hombres en el mundo. O observemos qué hombres atraemos. ¿Sí? Bien, ¿cómo venimos hasta acá? Si hay alguien que tiene alguna duda, claramente me pueden preguntar. Ya llevamos un poco más de media hora trabajando en algunos conceptos, que la idea de empezar con estos conceptos, ¿saben cuál es? Romper, empezar a romper el ego. Si yo no le digo estos conceptos, su ego no rompe, su personaje no rompe ese escudo que tiene, ¿sí? ¿Y qué sucede? No podemos entrar. Entonces, si yo les voy explicando un poco cómo estamos constituidos, de dónde tomamos las creencias, lo que hacemos es poder romper con este ego para poder empezar a ver esa verdad que yo les digo que hay detrás.
Obviamente que esta experiencia es continua. Esa caca mental de la que yo les hablo, las tenemos todos. Yo las tengo, yo las limpio día a día, ¿sí? Y lo que me facilita estar acá, simplemente que lo puedo tal vez detectar con mayor rapidez o mayor fluidez, tal vez, ¿sí? A veces no, a veces necesito de un otro que pueda observar, que pueda mirar y que pueda decir, no, mirá, acá pará, esto estás observándolo desde el juicio, no estás pudiendo ver, y ahí puedo parar y ya no está mi ego que se resiste, sino que ya fluyo con muchísima más rapidez que al comienzo, donde me resistía, donde no quería ver. Entonces estos conceptos, para que ustedes los comprendan, vienen a romper todo eso que está instalado adentro mío, y entonces de esa manera la información puede ingresar por otro lugar. Entonces, nosotros ya sabemos que esa información va a llegar. Yo voy a subir un video en breve en YouTube acerca de cómo saber cuáles son nuestros dobles. Pero a grandes rasgos les voy a decir que depende de nuestra fecha de nacimiento. Los dobles los podemos sacar por nombre, ¿sí? O podemos prestar atención a quién me decían que era parecido. Y no importa que físicamente no fuéramos parecidos, pero mamá me decía, ay, sos igual al abuelo tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque había algo puesto en esa persona. Y entonces si yo indago en la vida de esa persona, seguramente va a haber un montón de patrones o que estoy repitiendo o que estoy reparando, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es algo matemático y funciona así. Funcionan así los ciclos, funcionan así las fechas, funciona así la información, ¿sí? Entonces, si me dicen soy fulano a tal, directamente mi mamá o mi papá me están etiquetando porque tienen alguna necesidad, ¿sí?, de que esa persona esté en mí. ¿Con qué finalidad? Con que hay algo que quedó pendiente, no sé, hay algo de esa relación que todavía ellos tienen que trabajar o que esperan tener. Si nosotros nos observamos a nosotros, vamos a poder ver que seguramente mamá y papá nos hicieron nacer con alguna información de alguien de más arriba. Desde la conciencia, no desde el inconsciente, desde esas heridas que estaban ahí alojadas, ¿sí? Entonces, mamá y papá van a poner determinadas expectativas, determinados deseos, determinadas cosas que hacen, ¿sí?, que yo después vaya a accionar de determinada manera, ¿sí? Hace un tiempo vino una consultante donde ella me comentaba que su mamá le decía que era igual a su abuela paterna, ¿no? Y cuando fuimos a observar, ella tenía un montón de características y sobre todo se había polarizado. ¿Saben qué estaba haciendo? Estaba viviendo la vida que la abuela en realidad hubiese querido vivir. Viajar, estar sola, no tener maridos porque le complicaba la vida, no tener hijos porque le complicaban la existencia, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Llegó un momento donde ella llegaba a tener casi 30 años cuando fue a la consulta, y ya le molestaba estar sola, como que había algo que le hacía ruido, ¿no? Como que había algo que ella se boicoteaba todas sus relaciones, o que atraía a hombres que estaban comprometidos, ¿sí? O atraía a hombres para un rato, ¿no? Siempre, de alguna u otra manera, esa relación se boicoteaba. ¿Por qué? Porque ella estaba viviendo la vida de esta abuela paterna, ¿sí? Esta información llega a nosotros como cuando mamá va a gestar, cuando la abuela va a gestar a mamá, hay células, ¿sí?, y hay información genética que se transmite. ¿Y dónde se va a alojar esta información que transmite la abuela? Desde lo biológico estoy hablando, ¿sí? Desde lo biológico esto pasa, está en el ADN, está en nuestra información, la epigenética, acá hay un montón de cosas. Esta abuela va a pasar información a mamá. Esa información va a quedar almacenada en los óvulos que después van a formar parte de lo que voy a hacer yo. Y entonces, por eso, la información de los de arriba, si sabemos cómo el de arriba vivió y después yo me encuentro teniendo una determinada vida, voy a saber con qué tiene que ver, ¿sí? Y obviamente que eso se puede desprogramar. Siempre, absolutamente todo se puede desprogramar. ¿Qué sucede? A veces queremos desprogramar algo
y no estamos listos todavía. Necesitamos sacar capas. Entonces vamos a ir sacando capas hasta que estemos listos para desprogramar eso. ¿Sí? Pero para eso necesitamos limpiar todo eso que está en nuestra mente para poder conectar realmente con la experiencia de vida que venimos a vivir y a tener. Entonces, la biología nos está pidiendo que papá nos venga a proteger. La biología está pidiendo que papá nos venga a cuidar. La biología nos está pidiendo que papá venga a proveer. Y de repente nos encontramos con hombres niños, incapacitados de todo eso y en busca de reconocimiento. Y nos encontramos con mamás niñas, incapaces de amar incondicionalmente, ¿sí? Que amar a nuestros hijos como nos sale o querer a nuestros hijos como nos sale no quiere decir que los estemos amando como ellos lo necesiten. Entonces, mamá también es una niña que está en búsqueda de amor. Y entonces se lo va a reclamar al afuera y en ese reclamar afuera se lo va a reclamar a sus hijos. O este papá va a reclamar a sus niños, que llega de trabajar y el niño quiere jugar y papá le va a decir, ¿cómo no valorás? Que yo estoy cansado, vengo de trabajar todo el día para que no te falte nada. Papá no está pudiendo entrar en contacto con ese niño, porque el niño está solamente pidiendo jugar con él. ¿Sí? Entonces, cuando estamos pidiendo que nuestros hijos se adapten a nuestras propias necesidades, ¿sí? Tiene que ver con que están hablando nuestro niño interno, el niño de adentro, ¿sí? Y no está hablando esa mamá que ese niño necesita, o no está hablando ese papá que ese niño necesita, ¿sí? Todos tenemos la capacidad de poder trabajar esto. No existe persona que no lo pueda trabajar. Solo hay que tomar la decisión, ¿sí? Solo tenemos que tomar la decisión de querer desprogramar eso que nos está haciendo mal. A veces hay información que tenemos cargada en nuestro interior que ni siquiera registramos, ¿sí? Y entonces llegamos a una determinada edad y se activa un determinado ciclo, ¿sí? Por ejemplo, un caso puntual de una consultante que llegó al consultorio porque tenía a nivel físico, se había manifestado una dificultad. Tenía panza como si estuviera embarazada y un embarazo avanzado. Un embarazo parecía de 7, 8 meses, ¿sí? Empezamos a indagar, vemos su árbol. Le pregunto desde cuándo tiene esa panza, porque lo que me había dicho era que ya era súper flaquita antes, ¿no? Que no tenía panza, nada. Y de repente, cuando tiene a su última hija, su panza sale, se ve. Y esa panza se instala y no se va más. Yendo hacia atrás, vemos que es exactamente en la misma fecha que su mamá la tuvo a ella. Cuando indagamos un poco más, adentro de la panza de mamá había 2 bebés. Uno murió y el otro nació. ¿Quién nació? Nació ella. ¿Qué sucedió? Nadie antes había mirado a ese bebé. Nadie le había puesto nombre, nadie le había dado participación en el sistema familiar. Entonces, ¿qué sucedió? Todo aquel que no es visto, ¿sí? Sea un aborto natural, como en este caso, o uno que sea realizado, en algún momento de la vida pide salir. Recordemos que el inconsciente no hace juicio. Al inconsciente le da lo mismo que el aborto sea natural, o sea, que sea espontáneo o que sea porque yo creo que decidí, ¿sí? Porque no decidimos nada. Si realizaste un aborto, seguramente estás reparando una abuela que no quería tener hijos. Pero bueno, hay que ver cada caso en particular, no podemos generalizar. En este caso puntual, yo estoy hablando de esta consultante, ¿sí? Obviamente, quien no, digamos, cuando ella logra conectar con eso, trabajamos con esa información y automáticamente su cabeza deja de generar ese conflicto. ¿Por qué? Porque ya fue visto, ya se le dio lugar en el sistema. Y así es toda la información que vamos teniendo alrededor nuestro. Entonces, le propongo una cosita antes de seguir avanzando, ¿no?
para puntualizar un poco la relación con papá, que es lo que más nos interesa hoy, ¿no? Y qué es lo que venimos a profundizar. Les voy a decir algunas preguntitas como para que vayan surgiendo en su mente. Recuerden que después le voy a pedir que me pasen o por privado o por acá su correo, que hay un libro preparado para poder trabajar la herida con papá. Pero bueno, estas son algunas de las preguntitas que hay dentro del libro, ¿no? Bueno, lo primero, obviamente que cuando vamos a trabajar siempre tiene que ser lo primero que viene a la mente. Si siento que estoy muy condicionada por mis pensamientos, escribo con la mano contraria a la que escribo siempre. ¿Por qué? Porque entonces mi cerebro se va a estar ocupando de escribir y no de controlar mi pensamiento. Entonces yo digo, vamos a comenzar a desprogramar. ¿Cómo? Sacando la verdad. ¿Cómo sacamos la verdad? Realmente sabiendo qué es lo primero que viene a nuestra mente. Entonces digo, vamos a ver, si yo les digo, ¿qué creen de los hombres? O sea, ¿qué características le pondrían ustedes a los hombres? Primer punto. ¿Qué creo acerca de un padre? ¿Qué es un padre? ¿Qué característica les pongo? Después, ¿qué decía mamá de papá? ¿Qué decía mamá de su propio papá? Esto hay que trabajarlo, ¿de qué manera? De una manera que sea totalmente sin control. ¿Qué quiero decir? Tengo que dejar que esto fluya, tengo que conectar, tengo que dejar que esta información salga adentro mío, ¿sí? Este es un punto muy importante para la desprogramación. Porque la desprogramación es algo sencillo, pero para poder desprogramar debemos dejar que esa información salga afuera, ¿sí? Obviamente que esa información va a estar bloqueada por mi personaje y mi ego. Acá viene otro dato. ¿Cómo se va a construir ese personaje y ese ego? Ese personaje y ese ego se construye a través de lo que yo fui vivenciando. ¿Por qué? Porque mi biología, ¿qué me dice? Tenés que sobrevivir. Tus condiciones no fueron según lo que la biología decía, que era papá tiene que salir a proteger, cuidar a mamá, al niño, proveer, y mamá tenía que tener una fusión constante, continua, cuerpo permanente, ¿no? Esto no sucedió. La biología dice, bueno, tenemos dos opciones, o nos morimos o sobrevivimos. Esas dos opciones nos da. La gran mayoría de los seres humanos sobrevivimos, ¿sí? Pero ¿cómo sobrevivimos? Sobrevivimos creando un personaje para poder vivir en el mundo. ¿Cómo creamos ese personaje para poder vivir en el mundo? Es todo lo que nos permitió sobrevivir. Si mi personaje observó que para poder sobrevivir había que atacar primero, esa niña o ese niño van a estar toda la vida a la defensiva, toda la vida en lucha, va a ser un guerrero, ¿sí? Va a estar toda la vida al ataque. ¿Por qué? Porque comprendió desde pequeña que atacar era más fácil, porque si atacaba, muy difícilmente alguien la pudiera agredir, ¿sí? Entonces digo, bueno, ese personaje está construido con un arma continua, sea cual sea, ¿sí? Para poder atacar y estar a la defensiva, continuamente, ¿sí? Entonces cada uno tiene su propio personaje. Hay personas que tal vez en lugar de tener digamos, un personaje de lucha, es sumisa y es silenciosa. ¿Por qué? Porque se crió en una casa de gritos, de maltratos, y entonces de repente yo silencio. Pero ¿desde dónde hago ese silencio? O atraigo un hombre que no habla. ¿Desde dónde lo hago? Desde el ego, desde eso que construyó mi personaje, desde el dolor, desde la herida. Es polarizado, pero es lo mismo. Mis hijos van a sufrir el mismo vacío emocional que sufrí yo. A ver, un segundito acá, voy a leer que hay un comentario. A ver.
Bien, acá lo que comenta Belén es que dice, para mí es un padre, es una contención para la mamá, que la acompañe en todo momento, puede ser así o me equivoco. En realidad, esa es la situación biológica ideal que se determina, ¿sí? Recordemos que esto estamos hablándolo de la dualidad. ¿Qué quiere decir la dualidad de este mundo que estamos viviendo, donde siempre hay las polaridades, ¿no? Donde siempre estamos. Y que lamentablemente no las vemos como complementos, sino que en lugar de verlos como complementos, lo vemos siempre como opuestos, o que tiene que ser uno o que tiene que ser el otro, ¿no? Y entonces estamos generando un concepto. Bien, esa contención que tendría que tener mamá de papá, claro está, pero tenemos que saber cómo fue tu papá en este caso, ¿no? Me animo a decirlo, Belén, porque vos lo estás como preguntando o lo estás dejando ver. Claramente, sí, un papá debe contener, un papá debe acompañar. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo fue mi padre? Esa es la información real que yo tengo. Yo puedo decir un discurso divino y un discurso hermoso, pero después, ¿cuál es la información real que tengo adentro? ¿Cuál es la información real que me hace salir la respuesta en automático? ¿Desde dónde yo voy a traer una pareja? ¿Sí? Hace un tiempo atrás una consultante vino y bueno, y ella decía que ella había elegido quedarse soltera y no tener hijos, ¿sí? Y entonces yo le decía, ¿vos estás segura que realmente elegiste eso? Sí, porque una mujer no se puede quedar sola. Sí, obviamente que una mujer se puede quedar sola. Pero ¿desde dónde es esa elección? Ella me dijo, antes de tener un niño que me esté molestando todo el tiempo, prefiero quedarme sola. Ah, bueno, ahí hay juicio, ahí hay conceptos, ahí hay algo que está haciendo que yo me quede sola. No es real que estoy eligiendo quedarme sola. Estoy quedándome con alguien, ¿sí? ¿En base a qué? A algo que está dentro de mi mente, en base a algo que yo interpreté. Bien, acá vos estás diciendo, yo digo porque no me crié con mi papá, solo con mi mamá. Bien, invito a lo siguiente. Nosotros inevitablemente para estar en este mundo necesitamos de mamá y de papá. Si no, sin ellos esta vida no sería posible, ¿no? Es el primer punto para que tal vez a mí me sirvió, ¿eh? Ojo, yo comparto con ustedes todos los recursos que han llegado a mí de diferentes profesionales con lo que he trabajado, he estudiado y después lo que me ha servido a mí que pasé por mi cuerpo, ¿no? Reconocer que mi mamá y mi papá eran dos seres humanos que también venían a experimentar y tenían sus propias experiencias y tenía que ver sus historias, fue el primer paso para bajar la guardia y para poder comprenderlos. Entonces digo, bueno, esta es mamá, ¿qué sé de ella? ¿Qué sé de la información? Mamá se crió con papá, sin papá, cómo era su papá, cómo era la mamá de mamá. ¿Tenía papá, no tenía papá? Bien, miro esto. Después voy acá, papá, que es la otra parte. Bien, papá, ¿cómo era su vida? ¿Cómo era papá? ¿Cómo era mamá? ¿Cómo eran los papás de mi papá? ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo estas dos informaciones, puedo comprender por qué papá se fue, por qué papá no estuvo. Porque si nosotros no podemos observar la historia de más arriba, nos vamos a quedar llenos de dolor y sin comprensión. ¿Sí? Yo les cuento esta experiencia para que ustedes vayan comprendiendo, ¿sí?, cómo funcionamos. Yo cuando atraje al padre de mi hija, el de mi primer hija, claramente lo atraje sin conciencia. Como la gran mayoría de las cosas nos suceden a todos. Desde el inconsciente es la información que tenemos, ¿sí? Obviamente, ¿a quién atraje? A alguien igual que mi padre para poder reproducir exactamente la misma historia. Yo creo que decido separarme a los 35 años. Yo creo eso. ¿Saben cuántos años tenía mi papá cuando yo nací? 35 años. Entonces, ¿es real que yo decidí? Perdón, no tenía 35, tenía menos. Estoy sacando años. 33. Bien, tenía 33 años mi papá. Entonces, ¿es real que yo decidí? No, mi herencia dijo, si vos te quedas acá, tenés la posibilidad de nacer vos. Esto es una información que está acá, ¿eh?
tenés la posibilidad de nacer vos y vos no fuiste deseada. Vos fuiste lo que hizo que tu mamá y tu papá siguieran juntos, continuaran juntos sin desearlo. ¿Qué hizo mi inconsciente? Accionó para reparar. Pero reparó sin conciencia. Podría haber duplicado y seguir la misma historia. Pero ¿qué hice? Reparé. ¿Hubo sanación? ¿Hubo comprensión? No. La comprensión llegó muchos años después, cuando encontré este camino, cuando pude observar la historia de mi papá, cuando pude observar la historia de mi papá, cuando pude observar mi propia historia, cuando pude observar qué hombres atraje a mi vida, por qué tenía las relaciones que tenía. ¿Sí? Nunca decidimos, no es real que decidimos. Siempre accionamos a través de una información que tenemos en el inconsciente. Entonces mi invitación, Belén, para vos que me estabas diciendo ese comentario es, bien, observo más arriba. Intento hacerlo, claramente el dolor trae sufrimiento y si me quedo parado ahí, mi ego me va a llenar de caca mental, que era la que hablábamos. Me va a llenar de un montón de cosas que no, lo que me van a hacer es separarme totalmente de mi sanación, separarme totalmente del amor, ¿sí? Y entonces si me separo del amor voy a accionar desde el miedo, desde la ira, desde el enojo y lo que voy a traer a mi vida no va a ser muy distinto, ¿sí? No va a ser muy diferente que eso. Lo que yo voy a traer a mi vida va a tener que ver con toda esa información que está dentro de mi mente, ¿sí? Tal vez, no sé, por ejemplo, voy a traer a mi vida a alguien que está presente, pero es tan presente que es controlador y obsesivo, ¿sí? Eso no es amor. Eso no es elegir con conciencia. Estoy atrayendo a alguien polarizado, a mi padre tal vez, ¿para qué? Para que no me vuelvan a abandonar, para no quedarme sola, ¿sí? O decido, entre comillas digo decido, ¿no? Quedarme soltera, ¿con qué fin? Con el fin de reparar a alguien, ¿sí? De mi árbol. Entonces, cuando creo que tomo decisiones, miro hacia arriba y me voy a dar cuenta a ver si son reales o no. Eso no quiere decir que si, no sé, sentís que te tenés que separar, no sé, no lo hagas. Digo esto por el ejemplo que puse mío. Lo que digo es, después hagamos otra mirada y vayamos a conciencia. Yo que estaba queriendo reparar, estaba queriendo duplicar o realmente hay una comprensión y una sanación en esa historia. Muchas veces ha pasado también, una vez llegó una chica que tuvo a su hijo sola, y bueno, y empezamos a indagar un poquito porque a ella le resultaba muy pesado esto, ¿no? Y empezamos a indagar un poco en su árbol y las madres de arriba de su árbol siempre habían sentido soledad, siempre se habían sentido solas y sobre todo el hombre era un peligro en la casa, ¿sí? Porque era abusador, porque era violento. Entonces, lo mejor que podía hacer esa mujer era tener una madre, tener un hijo sola. De repente atrae que, no sé, ese hombre se borre, que ese hombre la abandone o un montón de cosas. Pero en realidad la información inconsciente le dice, un hombre al lado tuyo con un hijo es peligro. ¿Sí? Les puedo dar 1000 ejemplos. Y que una vez trabajamos con una consultante donde su madre las abandonó a ellas cuando era pequeña y se fue de la casa. Obviamente, mamá había sido absolutamente condenada por todas. Y cuando llega esta consultante y pudimos ver su árbol, en realidad, desde ellas para arriba, todas las mujeres habían sufrido abuso de los padrastros. Para el inconsciente de la madre, lo mejor que podía hacer era irse en ese momento de la casa. ¿Por qué? Porque no podía separarse de ese hombre por apego, por miedos, por supervivencia, por un montón de factores, ¿sí? Pero para la mente inconsciente de la madre fue el mayor acto de amor que pudo haber hecho. Y entonces no nos tenemos que limitar a una lectura breve, ¿sí? De juicios. Ah, no, porque esta madre se abandonó, quiere decir que es una mala madre, que es esto, que es el otro, porque hay un montón de carga social sobre el abandono y cultural, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué información? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué información tenía esa mamá para irse? ¿No?
y abandonar la cría. ¿Qué información había en esa cabeza? ¿O qué información había en una mamá para criar a su hijo sola? Porque recordemos que atraemos el hombre perfecto. Nunca atraemos un hombre distinto. O sea, si atraigo un hombre abusivo, violento, violador, lo que sea, por más dolorosa que sea esta información que yo esté nombrando, siempre atraemos la información perfecta para nosotros. No existe que alguien tenga una vibración más elevada y una vibración y se encuentran, no. Si uno está un poco más arriba y otro más arriba, no hay posibilidad de encuentro. Ahora, yo estoy vibrando acá, el otro está vibrando acá, se juntan. Ya ahí hay información que sirve. ¿Qué información sirve? Que esa información que yo estoy viendo allá es la que me sirve a mí para sanar mis propias heridas y mis propias dificultades. ¿Sí? Entonces, siempre que tenemos que observar ese vínculo con los hombres, tenemos que ver primero cómo fue vivido más arriba, cómo se vivió, qué se creía acerca de esos hombres, qué creían las mujeres. Vuelvo a decir, recordemos que a papá lo tomamos a través de mamá, cuál era el discurso materno, qué cosas escuchábamos de mamá, ¿sí? ¿Qué hombre atrajo mamá a su vida? ¿Atrajo un hombre, no sé, que estaba, que no estaba, que la engañaba, que la respetaba, no la respetaba, que era compañero o era un hombre que era abusivo? Bueno, toda esa información está en mí. Entonces, de repente yo, sin tener una conciencia plena de toda esa información que está dentro mío, pretendo atraer un hombre diferente al que fue mi padre. No, tengo dos opciones, o atraigo uno igual para vivir la misma historia o atraigo uno polarizado que es lo mismo, ¿sí? Cuando estamos hablando de un hombre que se va y de un hombre que es controlador, bueno, pero este está presente, ¿eh? Sí, pero es un obsesivo que no deja ni mover a su hijo, que controla a ver qué hace la mujer, qué hace el hijo, dónde va, dónde viene. ¿Es distinto que el que se va? No, los dos tienen la misma herida, los dos tienen la misma información, ¿sí? Nada más que actuaron polarizados, ¿sí? Recordemos que la sobreprotección y el abandono vienen de la misma herida emocional. Entonces, comenzar a ser consciente de la historia es lo que nos va a permitir a todos poder conectar en profundidad, poder sacar toda esa caca mental que tenemos para empezar a elegir desde la conciencia y sobre todo para conectar con el afuera más desde el amor, ¿sí? Y no desde el miedo, desde querer buscar reconocimiento, desde querer que el otro nos vea. Entonces, siempre debemos mirar qué información tenemos adentro. Yo siempre digo en los talleres, chicas, vamos con la verdad. Digo chicas porque en el taller, en las sesiones no, pero en los talleres hay siempre mujeres. Entonces digo, a ver chicas, digamos la verdad. Eso es un discurso divino el que me decís. Un discurso muy lindo, pero no es cierto. Si no vamos con la verdad y no accionamos con la verdad, no hay posibilidad de desprogramación. ¿Sí? Si yo voy con la verdad, voy a hacer, pero sin juicio, porque ese es el punto principal. Yo tengo que saber que cuando saco la verdad me doy la posibilidad de transformar. Acá no hay juicios, acá nadie va a decir que alguien es bueno o es malo. Esa caracterización es del ego, es de ese personaje que se construyó en base a la supervivencia. ¿Y por qué es tan difícil derribarlo para que la verdad salga a la luz? Porque el personaje fue el que me permitió vivir, no sé, en mi caso, ahora tengo 38 años. Entonces, mi personaje, ahora obviamente, yo hace unos cuantos años que estoy en este camino, pero cuando yo arranqué a mis 30 años, ¿qué sucedía? Mi ego, todo no. No, yo soy una madre divina, yo hago esto con mi hija, esto lo hago bien, ¿no? Entonces, bien, de repente mi hija tenía miedos nocturnos. No, pero a ver, mamá, si mamá es buenísima. A ver, mamá es buenísima, pero tenía 5 meses, la saqué de la pieza, la dejé durmiendo sola, la dejé llorar, porque el pediatra me decía que era lo mejor, y claramente ni yo ni el papá estábamos listos para vivir otra experiencia de manera emocional, y yo, aunque interiormente decía, ay, yo la quiero abrazar, yo la quiero tener a UPA, la quiero tener en contacto, toda la información que tenía dentro de mi mente, que ¿qué hice? Polarizarme, porque yo dormí hasta los 9 años con mis padres. Entonces, ¿qué hice? Para mí fue terrible la salida de la pieza de mis padres, pero ¿qué hice? Me polaricé. A los 5 meses la saqué de la pieza. Fue una brutalidad, ¿sí?
Me culpé durante muchos años. Hoy no, ya lo procesé, ya lo comprendí y la acompañé a que ella pueda hacer un proceso diferente, a poner en verdad todo lo que me había pasado, a decírselo a ella y después también a soltar, porque ella también viene a vivir una experiencia física donde dijo, hola mamá, hola papá, ustedes dos, pum, son perfectos para vivir esta experiencia y entonces ella también deberá trabajar. ¿Pero qué? ¿Yo realmente decidí eso? No, a través de mi información yo accioné y eso claramente aumentó la herida que ella tenía, pero yo lo hice desde la conciencia, no mi personaje que quería ser buena madre, que quería esto. Entonces al principio cuando me encontré con toda esa información, yo no podía asumir eso, no podía decir, y sí, soy igual que mi mamá. Todo eso que estuve con el dedo señalando, yo soy lo mismo. ¿Me polaricé? Sí, pero no importa, es lo mismo. ¿Sí? Todo eso que puse en juicio de mi mamá, ¿yo era igual? Sí, era igual. Yo no la dejaba salir, la cuidaba, la protegía para que nadie le hiciera nada. Ella agarrada de la ventana, es distinto, ay, soy buena madre, es diferente. No, es lo mismo de tu mamá, que vos podías andar en la calle hasta cualquier hora y no pasaba nada. Es lo mismo, polarizado, nos polarizamos, ¿sí? Un ser humano era ella que venía a vivir una experiencia, yo vengo a vivir la mía, mi hija viene a vivir la de ella. Cuanto más conciencia tenemos, más podemos ser la madre que nuestros hijos necesitan para vivir esta experiencia, claramente, ¿sí? Pero hay que poner verdad. Si no ponemos verdad, ese proceso no puede avanzar. Ese proceso no puede ser llevado a cabo, porque si nos paramos desde el ego, desde el personaje, vamos a estar todo el tiempo boicoteando ese proceso. Y claramente nos da miedo, porque cada vez que nuestro ego muere, algo se transforma. Y en esa transformación a veces está separarnos de los seres que están a nuestro alrededor, y es parte del proceso, sea amigos, sea pareja, sea familia, sea lo que sea, ¿no? Bueno, trae transformaciones. ¿Qué sucede? Mi ego muere, yo me transformo. El ego del otro también está en lucha y no quiere esa transformación. ¿Eso va a depender de mí? No. ¿Está dentro de las posibilidades que ese otro, con mi cambio, quiera buscar transformarse? Sí, está la posibilidad. Pero también está la posibilidad de que no. Y de que el otro no desee, no esté en condiciones o no pueda verlo de esa manera y yo deba ver qué quiero hacer con eso. ¿Sí? Ya siendo conscientes, ¿qué sucede? Mi mente, una vez que es consciente de una determinada realidad, después va a buscar que esa realidad se cumpla. Entonces, ¿qué sucede? Yo ya sé que acá no hay posibilidad de cambio, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, porque estamos hablando de las parejas, de los hombres, de esos vínculos. De repente me encuentro con que ya tengo un montón de información, que trabajé un montón y mi pareja no está abierto a esto. No está abierto a esto, cada vez estoy menos conectada, cada vez soy más consciente que lo atraje por la desprotección que sentí de mi padre, un montón de cosas y un montón de situaciones. Bien, esto ya pasó a la conciencia. ¿Qué va a hacer mi mente, no? Y mi cuerpo van a estar todo el tiempo manifestando cosas. ¿Para qué? Para que eso se transforme. ¿De qué manera? Para que deje de estar en un lugar que lo único que genera es caos en mi vida. Entonces, si yo me quedo, cada vez hay más caos. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto puede ser de que mi propio cuerpo me tire información. ¿De qué manera? De cualquier manera. De cualquier manera que me genere síntomas. ¿Hasta un cáncer? Sí, hasta un cáncer. Si yo me quedo en un lugar donde ese dolor se transforma en sufrimiento y se aumenta y cada vez es más caótico y cada vez la energía es más baja, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Cada vez voy a estar más conectada en un estado, digamos, cada vez más caótico y eso que va a hacer mi cuerpo me va a venir a informar, ¿sí? ¿Qué es lo que ya no da para más? Siempre que mi cuerpo genera un síntoma, me viene a informar cuando algo ya está, ¿sí? Eso que está ahí es una información, lo podemos ver, lo podemos trabajar, a veces estamos preparados y a veces no estamos preparados, ¿sí? Y hay que aceptarlo, ¿sí? Y también llegará el momento de trabajarlo. A mí me pasa, por ejemplo, con el acné que me salió después de grande, cada vez que tuve un hijo y después que lo tuve a Francisco, que es una figura masculina, más aún. Vengo trabajando, sacando capas. No llegó el momento, no estoy lista. Ahí está, ¿sí? Y no voy a hacer nada con eso. Obviamente que sigo trabajando y profundizando cada vez más para poder
digamos, que ese síntoma no esté más, pero lo suelto. Al principio me costaba soltarlo. Hoy digo, bueno, está ahí. Estoy trabajando para que eso no esté. Tengo que seguir sacando capas, seguiré sacando capas, hasta que alguna vez mi cuerpo tenga que dejar de informarme que ahí está sucediendo un conflicto de separación, que ahí hay algo que está sucediendo que mi mente dice que no estoy en coherencia entre lo que digo, lo que hago y lo que pienso. Que ahí es cuando aparece el síntoma. Y sobre todo porque eso perdura en el tiempo. ¿Sí? Pero como siempre sabemos, cada caso hay que analizarlo en particular. Entonces, ¿ya somos conscientes de por qué estoy con el hombre que estoy? ¿O por qué estoy sola? ¿O la vida de quién estoy duplicando o reparando? ¿Sí? Con esa información. Aquí tengo al lado a mi papá. ¿Sí? Esto es súper importante que seamos conscientes, ¿sí? Que podamos traer a conciencia, porque vieron que si no, uno vive la historia y de repente dice, ¡ay, otra vez lo mismo! Y sí, hasta que no seamos conscientes va a ser otra vez lo mismo. O tal vez va a llegar alguien polarizado, entonces de repente decimos, ¡ay, no, este es divino, este no me engaña, este, no sé, se queda acá en casa, esto... Ay, pero de repente es controlador, es obsesivo, quiere que todos lo hagamos juntos, no puedo respirar. ¿Es diferente? No, es lo mismo, ¿sí? Simplemente que está actuando desde la polarización. ¿Cómo sucede esto? Sucede de acuerdo a la información que está adentro de mi mente, de acuerdo a todo eso que escuché que decía mamá acerca de los hombres, a todo eso que vi que mamá quedaba ahí como soportando o aguantando, pero en definitiva tenía que ver con una decisión de mamá, porque ella también tenía una información que estaba condicionando su mente y su accionar, pero que no somos conscientes hasta que no ponemos verdad. Cuando logramos poner verdad, hay algo que sucede. Tenemos la posibilidad de accionar diferente, de poder transformarnos. Cuando nosotros ponemos verdad en eso que está pasando, podemos transformarlo y lo podemos modificar. Si nosotros no ponemos verdad, eso no hay posibilidad de que se pueda transformar. ¿Sí? Hola Nay, ¿cómo estás? Bien. Si no hay ninguna pregunta o no hay nada que me quieran decir, me gustaría, porque se pasó rapidísimo, ya son 9:15, me gustaría por ahí poder comenzar a hacer una meditación para poder empezar a mover toda esta energía con papá, poder conectarnos, ¿sí? Con papá. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que me quiera consultar o podemos avanzar. Recuerden mandarme o por privado o por acá abajo su correo. Entonces yo en la semana, en unos días, puedo estar mandándole el cuaderno de trabajo para que ustedes puedan seguir trabajando. Igual, cuando lo suba a YouTube a este video, abajo voy a dejar el link para que ustedes, o sea, el que ingrese no necesite mandarme el correo, pero por ahora, hasta que lo pueda subir y todo, me lo pueden mandar individualmente y les voy a mandar esa información en unos días. Si no hay preguntas, lo que vamos a hacer es ponernos en un lugar que estemos tranquilos, que no nos interrumpan por un ratito, que podamos estar relajados. Es un momento para poder estar en calma. Recuerden que esto va a quedar grabado. Si hay alguien que no lo puede estar haciendo en este momento, no se preocupen porque esto lo pueden hacer después. La idea es que nadie los interrumpa como para poder conectar en este ratito con papá, ¿no? Con toda esta información, ¿no? Que estuvimos trabajando y procesando. Ya sabemos cómo se constituye esta experiencia física, que es lo que vimos al comienzo, bien comprimido, pero es lo que vimos al comienzo. Después
pasamos a ver la biología, cómo funciona, cómo la mente almacena información de acuerdo a la herencia y de acuerdo a lo vivido, ¿no? Y entonces después de estas preguntas que le lancé como para que empiecen a ser conscientes de los hombres que atraen a su vida, con un par de ejemplos como para que ustedes vayan viendo cómo funcionamos y de dónde funcionamos, ¿no? Y entonces, una vez que ustedes tienen esta información, que el ego empieza a romper, ¿no? Que se empieza a mover, podemos hacer esta meditación que también va a mover mucho para que ustedes puedan conectar con esa energía de papá previo al Día del Padre. Yo decidí no poner música porque muchas veces la música, sobre todo porque esta visualización nos va a permitir poder trabajar con papá y la música es un registro muy elevado. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro cerebro tiene determinada información y nuestro personaje va buscando herramientas que les permitan salir de ese momento y la música es un registro que queda y que muchas veces nos hace distraer, ¿sí? Obviamente que si vamos a hacer meditaciones muy profundas, es importante que siempre lo hagamos con meditaciones que tienen la música que tiene una campanita, porque necesitamos volver. Pero en este caso, donde yo los voy a guiar y va a ser un momento y donde ustedes me van a estar escuchando, prefiero que sea sin música para que su cerebro no busque ningún escape, sino para que ustedes puedan conectar con toda esta información. Así que si están listos, si estaban un poquito incómodos porque ya hace 1 hora y media que estamos y querían ir al baño, bueno, ir, venir, tomar un poquito de agua para poder estar listos para realizar esta visualización. Bien. Los voy a invitar a que se pongan cómodos en lo posible en una silla. Siempre cualquier visualización a mí me gusta más en una silla porque nos permite colocar bien nuestra espalda, que tiene todo nuestro sistema energético bien apoyada, derecha, recta, para que esa energía pueda fluir y podemos apoyar los pies sobre la tierra. Si yo en el suelo, ¿no? Que es simbólicamente, claramente nos está conectando con la tierra y entonces podemos trabajar mejor y podemos tener mayor conexión. Si alguien decide hacerlo acostado, no es que modifica porque la energía fluye, estemos como estemos, pero a mí me gusta un poco esto de poder estar sentado, ¿no? Los invito a que se sienten, a que puedan poner sus pies en el suelo, que cierren sus ojos. Si pueden, tienen luces prendidas, que la apaguen, una luz que sea un poco más tenue. Empiecen a respirar de manera más consciente, cerrando los ojos, van a respirar profundo, van a empezar a inhalar por nariz, van a exhalar por boca. A través de esta visualización, lo que vamos a intentar es ir hacia adentro, es poder conectar con esa totalidad que somos, poder relajarnos, estar en calma, poder comenzar a tener una conexión mayor en el aquí, en el ahora, en el presente. Y entonces vamos a respirar una y otra vez. Y vamos a conectar con todo nuestro cuerpo. Vamos a empezar a sentir nuestros pies, las piernas. Vamos a empezar a sentir todo nuestro abdomen, todo nuestro pecho. Vamos a conectar con las extremidades, con nuestra cabeza. Y una vez que sentimos que estamos conectados, vamos a observar como un rayo de luz dorado ingresa sobre la coronilla y comienza a atravesar todo nuestro sistema energético. Y llega a los pies,
y los atraviesa y pasa al suelo. Y entonces desde ahí conecta con el centro de la tierra. Una vez que visualizo que conecté con el centro de la tierra, voy a comenzar a jalar energía que va a atravesar todo mi cuerpo. Y va a pasar por los talones nuevamente esa energía que estoy jalando. Y va a atravesar todas mis piernas, todo mi centro energético. Y voy a ver cómo sale por mi coronilla y me lleno de luz. Y observo, una vez que pasa este rayo de energía, esta luz, voy a observar cómo de mi corazón se expande una burbuja color rosada que me va a proteger en este proceso. Una burbuja que me contiene todo mi cuerpo. Y voy a inhalar sintiendo cómo mis pulmones se van llenando de aire. Y voy a exhalar y voy a ser más consciente de cómo estoy, de cómo me estoy sintiendo. Y me voy a observar en un espacio que esté cómoda y segura. No lo voy a intentar controlar, simplemente voy a dejar que esa imagen aparezca. Estando en ese espacio seguro y contenido, lo voy a observar dónde estoy. Y voy a observar que en ese lugar hay una persona y me voy a acercar hacia él. Cuando me empiezo a acercar, lo observo y es papá. No importa si lo conocí, no lo conocí, si está vivo o no está vivo. Lo que voy a conectar es con esa energía. Si lo puedo visualizar, lo visualizo y si no, conecto con toda esa energía masculina. Y voy a observar cómo está, cómo se encuentra, cómo es su ropa, cómo está su cara, cómo están sus manos. Voy a observar cada uno de los detalles que hay. Una vez que lo observo y pude percibir toda esa energía masculina que está ahí, no me voy a resistir a ninguna emoción o sensación que está viniendo, simplemente conecto. En un acto de completa humildad y de completo amor, voy a hacer una leve reverencia, una leve inclinación con mi cabeza hacia papá. Y cuando estoy ahí, en ese pequeño acto de humildad, haciendo esa reverencia, observo que papá comienza a hacerse pequeño, muy, muy pequeño. Y de repente papá es un niño. Te voy a pedir que lo observes bien. Es un niño pequeño de 3, 4, 5 años. Quiero que puedas observar cómo está, cómo lo ves. Intenta preguntarle cómo lo tratan los adultos que lo rodean, qué está necesitando para ser feliz. Observo ese niño que está enfrente mío. Le pregunto cómo es su vida. Estoy ahí observando ese niño y veo si me nace preguntarle algo más o si me quiere decir algo más. Y una vez que estoy ahí y realmente logro ver ese niño, si ambos pueden y desean, se abrazan. Abrazar a ese niño y contener a ese niño
que carga con la misma soledad, las mismas expectativas, las mismas exigencias que vos. Siente los mismos rechazos, la misma culpa, el mismo desamor, el mismo desamparo. Y te das cuenta cómo ese niño tiene el mismo dolor y el mismo sufrimiento que vos. Solo que nunca pudo mirar la vida con otros ojos. Y de repente, una vez que sentís que ya no hay nada más por decir, que no hay nada más para preguntar y que los dos no desean decir nada más, vas a observar cómo ese niño comienza a hacerse grande nuevamente. Y ahora comienzas a sentir esa contención en el abrazo. Y ahora sabes todo lo que lo hizo accionar a papá con vos de esa manera. Ahora sos consciente de todo lo que está sintiendo ese niño internamente. Entonces, estando ahí, con ese papá que tiene un traje adulto, pero en el fondo está ese niño desamparado, te vas a decir: lo siento. Le vas a decir, mirándolo a los ojos: gracias por tener el mayor acto de amor para conmigo. Ese acto de amor que fue darme la vida. Papá querido, con eso basta, del resto me encargo yo. Y en este acto de rendición total, papá asiente con su cabeza, tomando estas palabras que le acabo de dar. Y me toma la mano y comenzamos a caminar juntos. Y de repente, en esta caminata, aparecemos cerca de una cascada de agua cristalina. Nos acercamos a ella y papá me está llevando de la mano hasta ahí. Me quiere acompañar en este proceso. Y vamos a ver cómo papá toma este agua para limpiarme. Y observo cómo papá me limpia con esta agua cristalina. Limpia todos los restos que puedan haber quedado de ira, de desamor, de soledad, de expectativas, de frustraciones, de apegos. Todo eso que habitaba en mí y que no me permitía ser. Y siento como el agua va cayendo en mi cuerpo y me va limpiando. Y no va quedando absolutamente nada de todo eso que no me permitía conectar con mi experiencia de vida. Y ahora me doy cuenta que estoy lista. Y observo como un lazo rosado sale de mi corazón y se conecta con el de papá. Un lazo rosado de amor incondicional y que siento como no solo nos conecta a ambos, sino que se va expandiendo y siento como mi pecho se abre y se expande y me lleno de luz, de ese amor incondicional, de ese lazo rosado. Y entonces le voy a mirar a los ojos a papá y le voy a decir a papá: gracias, papá, o como le digas, papá, gracias por acompañarme en este proceso de transformación. Gracias por acompañarme a limpiar la mente.
Papá, te honro y me inclino ante tu grandeza, papá, y te tomo en mi corazón. Ahora mi corazón ya no está vacío. Papá, tú eres el grande y yo soy el pequeño. Querido papá, querido papi, tomo todo de ti, con todo lo bueno y lo malo. Tú me das y yo lo tomo. Y voy a mirar a papá y observo si hay algo más que quiere salir de adentro mío, o si papá quiere decirme algo más. Y si siento que ya este proceso de acompañamiento fue suficiente, me voy a dar vuelta. Y él quedó a la derecha detrás mío, y yo quedé delante de él mirando hacia el frente, yo en mi lugar de hija o de hijo, y él en el lugar de padre. Y entonces digo, estoy lista para asumir mi vida, para tomarla y poder trascenderla. Voy a empezar a respirar profundo. Cuando esté lista, cuando esté listo, voy a empezar a mover mi cuerpo. Voy a hacer mi respiración más consciente para poder conectar con mi ser. Voy a respirar profundo y cuando sienta que esté lista o esté listo, voy a abrir los ojos. Ahora los voy a invitar, si lo pueden hacer ahora después de esta meditación, obviamente que los que están ahora o los que vean el video después, los voy a invitar a que escriban una carta, que le escriban una carta a papá, que es una carta que la pueden escribir ahora y escribirle todo lo que les nazca, o la pueden dejar abierta para poder escribirla, porque recuerden que una vez que empezamos a mover información, después con el paso de los días salen más información, ¿no? Y así continuamente. Los invito a escribir una carta a papá para poder, digamos, como culminar con todo este ejercicio, donde primero planteamos conceptos para romper el ego, donde después conectamos con papá, ¿no? Y después poder sacar de adentro todo ese dolor que no nos dimos cuenta, traerlo a conciencia, ¿no? Poder pensar, digamos, en algunas cosas puntuales, como por ejemplo, escribirle a papá todo lo que necesité de él y no tuve, todo lo que quería decirle y no me animé o no me atreví en ese momento, todo lo que deseaba cambiar y no podía, todo lo que tal vez no soportaba de papá y tampoco me animaba a decírselo, todo lo que me había quedado pendiente y que no pude concretar. Y de esta manera lo que vamos a hacer es traer a conciencia todo aquello que nos generó un malestar o nos generó dolor, ¿no? Todo ese dolor que en realidad no me pertenece a mí como adulta, sino que le pertenece a la niña y en realidad no era consciente. Porque recordemos que los adultos ya no necesitamos ser amados, que siempre que necesitamos algo tiene que ver con nuestro niño, ¿sí? Yo siempre sugiero que una vez que terminemos de escribir una carta, sobre todo con emociones tan fuertes y tan cargadas, que podamos utilizar el fuego como algo simbólico, ¿no? El fuego como transmutación, poder transformar esto y poder quemar esta carta y siempre intencionar, cada vez que prendemos el fuego, intencionar, prender este fuego y pedir la transmutación
a través del amor, de la comprensión, para que pueda expandirse, ¿sí? Y una vez que terminamos y podemos concluir, recordemos que a partir de estos movimientos, gracias Jackie, gracias, a través de estos movimientos, ustedes van a empezar a tener muchísima información que va a fluir de adentro de ustedes. ¿Por qué? Porque cuando corremos el ego, la información empieza a salir, toda esa información que estamos listos para trabajar empieza a salir. Y entonces pedí a ver, ¿no? cómo poder terminar el taller, algún oráculo que tengo. Y entonces dice, creación desde cero, necesidad de equilibrio entre lo que fue originalmente y lo que es hoy, y lo que queremos que sea mañana, equilibrio emocional. Ver con objetividad, estar atentos al entorno y a los cambios repentinos. Quiero decirles algo, esta carta la saqué y la di vuelta y no la vi hasta que recién terminó el taller. Y entonces digo, ¿no? Esto que nos pide poder ser conscientes de lo que fue, el hoy, ¿sí? Para poder construir un mañana diferente. Si yo logro tener un equilibrio emocional, voy a poder conectar y sobre todo tener un cambio de percepción de lo que creía que debería haber sido de una determinada manera y fue de otra. Agradezco profundamente los que hoy están acá. Gracias Mari, muchísimas gracias. Gracias por estar del otro lado. Lo pueden ver las veces que lo necesiten, pueden hacer esta visualización las veces que la necesiten. ¿Por qué? Porque la visualización mueve emociones de acuerdo a lo que estamos listos para trabajar y entonces mueven otras emociones diferentes, o sea, la podemos hacer las veces que nosotros podemos sentir. Gracias Belén, muchísimas gracias, gracias a los que están del otro lado, a los que después la van a ver. Recuerden, gracias Vane también por estar ahí, por siempre participar en las historias. Muchas gracias a todas, a todos. Recuerden que lo voy a estar subiendo a YouTube y voy a poner el enlace del libro. Esto lo voy a hacer en el transcurso de la semana. Si alguien igual me lo quiere pedir, que se lo mande de manera privada, simplemente me manda su correo o lo pone acá abajo y listo. Si no, quédense tranquilos que esto va a estar en mi canal de YouTube, lo voy a subir y después va a quedar el libro que obviamente va a tener información teórica más algunos ejercicios un poquito más extensos de los que nos permite acá este vivo. Gracias Vivi también por estar ahí. Si no nombré a alguien, perdón, pero bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Espero que estos espacios sean cada vez más frecuentes. Lo que sí voy a decirles, y ya me anticipo antes de empezar a pasar la publicidad, digamos, ¿no? Ay, la publicidad fue re antiguo. Bueno, para que empiece a promocionar, el lunes a las 14 horas está la entrevista con Patri Astrólogo, que nos va a contar acerca de su proceso, de su transformación y de lo que nos ofrece hoy ella desde su espacio, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias de todo corazón. Agradezco a todos los que están del otro lado que me permiten hoy ser y poder expresar esto que ha pasado por mi cuerpo y por mi alma. Muchas gracias.